Estábamos hablando de ese epicentro en el que se ha convertido Alboraya con todo lo referente a las tapas, que yo creo que poco tienen que envidiar a esos pinchos del País Vasco que tanto nos gustan, pero también las tapas. Son 10 ediciones de la Ruta de la Tapa que arranca mañana en su 10ª edición y nos llevará hasta el domingo. Y tiene algunas particularidades que nos van a explicar enseguida quienes nos acompañan en el plató, que es el señor concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Alboraya, Sebastián Torres. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y dos personajes muy importantes. Uno de ellos, el padrino de esta Ruta de la Tapa, que es el hostelero y cocinero de Contrapunto, un restaurante emblemático de la ciudad de Valencia, en la ciudad de las artes y las ciencias, Pablo Ministro. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el ganador del concurso de tapas, porque previa a esta Ruta de la Tapa ha habido un concurso que ha ganado el restaurante de Porsa Playa, Torres del Ciriaco, y en su nombre viene Vicente Usina, que es su cocinero. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y enhorabuena. Este es el galardón que te llevaste, bueno, aparte de algún premio de algún patrocinador importante, ¿no? Sí, sí, correcto. Porque ir a hacer a la compra macro sin tener que pagarla no está nada mal, ¿no? De maravilla. No está nada mal. Concejal, 10 años ya, esto ya se ha consolidado y esto va viento en popa a toda vela, ¿no? Vamos como un tiro. Sí. Empezamos casi por casualidad. ¿Eh? Confiamos en los hosteleros, que son los verdaderos protagonistas de que estemos en la 10ª Ruta de la Tapa, y la verdad que han respondido maravillosamente. La Ruta de la Tapa de Alboraya cada vez tiene más nivel gastronómico, y aquí tengo a dos expertos y a dos profesionales que lo pueden ratificar, y estamos contentísimos de que vayamos por la 10ª edición y las que nos quedan. Son tapas elaboradas por profesionales, no es un concurso abierto al público en general. No. Tapas por profesionales. El concurso se celebró en el restaurante La Ferradura. Correcto. El ganador fue Torres de Ciriaco. ¿Con qué tapa? Una alcachofa confitada a baja temperatura en aceite de romero sobre un fondo de horchata, una crema de chufa, un pato crujiente y la crema de la propia paella dentro de lo que es la alcachofa. Y Espérate un momento, tengo los jugos gástricos totalmente desbordados ya. ¿Es esta tapa que estamos viendo en la pantalla? No, esa no es. Ah, no, la que Esa hemos no visto acompaña, anteriormente, la que hemos visto la anteriormente. Y estaría buenísima, imagino, claro. Está hecha con mucho, mucho amor. Podemos dar fe. Bueno, dais fe porque tanto Pablo Ministro como el concejal fuisteis jurados de esta... Sí. ¿Mucho nivel? Sí, además que no éramos nosotros solos. Que No, me imagino, éramos claro. unos cuantos más y coincidimos todos que en puntuación que su tapa fue la mejor. Había mucho nivel, hay que reconocerlo. Y vamos, tiene una proyección en este concurso de tapas porque hay nivel. Entonces, partiendo de esa base, pues con este señor que ha ganado, los de atrás vienen apretando fuerte, ¿eh? Claro, y eso está muy bien, que haya competitividad y que haya pique, ¿no? Fue una maravilla porque había competitividad, había mucho compañerismo, estaba todo súper bien organizado y sobre todo había muy buen ambiente. Ganar a una persona o ganar a otra, se quería elaborar una buena tapa y proyectar lo que es para que Alboraya, pues esa feria de la tapa, pues que sea cada día más Entre las bases figura el hecho de que sean productos de proximidad, productos de la tierra, para identificar un poco también estas tapas con el propio entorno y con la población de Alboraya, ¿no? Correcto. Pero los profesionales hacen de la horchata y de la chufa verdaderas virguerías. No te das cuenta de que estás bebiendo o comiendo horchata y las tapas están elaboradas con horchata, la que conocemos todos, y con chufa. Sebastián, y eso fue el concurso. Sí. Ahí hubo 10 participantes, los que ganó Torres de Ciriaco, pero la Ruta de la Tapa que empieza mañana jueves, aquí entran muchos más, no solamente los 10 que participaron, sino muchos más para que haya mucha más amplitud durante todo el fin de semana. Son 27 participantes. Lo que pasa es que hay participantes que no quieren participar en el concurso por temas personales, pero sí que participan en la Ruta de la Tapa como un establecimiento. En este año hemos batido el récord. Son 27 establecimientos los que mañana, a partir de mitad tarde, empezarán a ofrecer todas las tapas a la gente que se quiera acercar. Y ahí, pues lo que hace el público en general es adquirir un ticket a un precio bastante asequible. Este año son 4 euros. ¿Y probarlas todas o no? No sé cómo lo van a hacer. No. Si puedes ir a los 27 restaurantes o a los 27 bares, las pruebas todas. Si no vas a uno, te quedas con 26. Vale. Cada uno tiene una tapa. Vale.
Vale. Y se Una visita tapa- en los propios restaurantes Sí, claro, que elaboran cada una de las tapas. Evidentemente, claro. Vale, vale, vale. Hay que hacer la ruta. Hay que hacer la ruta por de la los tapa, que es una 27, ruta. Vale, no es como una feria, sino que es una ruta por los 27 establecimientos. El establecimiento está situado en su punto de ubicación habitual y hay que ir allí a degustar la tapa de ese establecimiento. De ese establecimiento que tiene un precio especial, incluida bebida, imagino también, ¿no? Para, Sí, que, para que pase la tapa, ¿no? Un vasito, una copita de vino, un quinto, un refresco, son 4 euros, que es el precio unificado para todo el mundo. Oye, y los profesionales, yo no por establecer comparaciones, pero quizás somos poco profetas en nuestra tierra y muchas veces nos fijamos mucho. Y es verdad que hay que admirar lo que hacen fuera de Valencia, pero aquí hay un arte culinario de un nivel muy importante, ¿no? A ver, si quiere contestar mi compañero primero, después contesto yo. Sí, Valencia, bueno, ya lo puedes ver, Valencia ahora mismo está un poco en la punta de lanza de todo lo que es la restauración en España, ¿no? Y lo vemos en las calles, lo vemos en los restaurantes que abren, son más los que abren que los que cierran, ¿no? Y sobre todo lo que va abriendo nuevo, pues se nota que hay mucha mano profesional detrás y mucha hostelería y mucho, sobre todo, cocinero puesto. Entonces, aquí en Valencia estamos dándole un empujón muy fuerte a la hostelería. Primero ya sabemos que son las grandes capitales, ¿no? Madrid y Barcelona, pero Valencia sabemos que es como que está ahí siempre a la retaguardia y al tener costa, pues estamos ya sobrepasando a las capitales del centro. Sí, pero yo cuando era muy jovencito parecía que cuando se hablaba de cocina había que hablar de Francia, sí o sí, parecía que no se podía hablar de otro sitio que no fuera Francia, y luego más posteriormente solo se podía hablar del norte de España y del País Vasco, cuando en realidad si nuestro país tiene algo fantástico es que en cualquier lugar encuentras una comida extraordinaria y Valencia no es una excepción, claro. A ver, Valencia tiene grandísimos profesionales, productazo espectacular y mucha fuerza, mucha juventud, y tanto juventud y experiencia. A la fe es que tiene muchos locales de referencia y cocineros valencianos que montan en Madrid, cocineros madrileños que montan en Valencia, pero Valencia tiene un productazo brutal y en especial con la ruta de la tapa se crea que lo que es el producto estrella, que es la horchata y la chufa, pues le das un valor espectacular, porque es que el tubérculo, que es la chufa, tiene mucha salida. No solamente se toma en verano. Ni tiene por qué ser siempre dulce. Correcto, dulce, Claro. salada. Después se pueden hacer aires, espumas, se pueden hacer arroces. Es que hay, con el tubérculo de la chufa de las horchatas se pueden crear maravillas. Maravillas. Y así lo hemos creado. Nos vas a contar más cosas enseguida, Salvador, porque aparte de lo que es esa ruta de la tapa, todo este evento disperso por los distintos establecimientos que participan en esta ruta, hay más actividades durante el fin de semana para que no consista solamente en ir y comer una tapa. Y volvemos a esa ruta de la horchata que arranca mañana en Alboraya y que se va a celebrar hasta el próximo domingo. Le había llamado yo al concejal Salvador, no sé por qué, pero se llama Sebastián Torres, no Salvador Torres. Salvador, aparte de lo que es la ruta de la horchata, ¿ves? Le he vuelto a llamar Salvador. Bueno, oye, me cambio el nombre. No, hombre, no, por favor, Sebastián Torres, Sebastián. Aparte de la ruta de la horchata, que por cierto, los que participan, los que consumen la ruta de la horchata, no, la ruta de la tapa, los que consumen las tapas tienen la posibilidad de conseguir un premio muy chulo. Por lo menos original. Muy original, ¿no? Sí. Volar sobre Alboraya, pero... En globo. En globo. Está muy bien, ¿no? Sí. O sea, que cada consumidor, cuando va a un establecimiento de los de la ruta de la tapa, obtiene un rasca y ahí puedes salirle, siga tapeando o a volar. Que es lo más habitual, claro, porque premios hay pocos. O premio. El premio tendrá que buscar la ubicación del globo, etcétera, y los horarios y todo, en la web del ayuntamiento, y ahí aparecerá que el globo se va a inflar en el parking de Alcampo, y el horario del viaje en globo es el domingo por la mañana y el domingo por la tarde. Y el domingo por la tarde. Pero además, por lo que he podido ver, hay actuaciones de grupos teatrales que van tanto el sábado como el domingo, jueves y viernes no, pero tanto el sábado como el domingo sí que van a ponerle un poquito de humor y de color, ¿no?, a esta ruta de la tapa. Tenemos una actuación que es callejera, por la ruta de la tapa. Sí. Que es el de la Fam Theatre, que es 4 bloques de Wall Street, a ritmo de funky, pues haciendo como si estuvieran trabajando en la Bolsa de Nueva York. Ese es el sábado por la tarde. Y luego un teatrillo el domingo por la mañana, que es el espectáculo Antipasti, dos cocineros de Nápoles que trabajan en una cocina, hacen magia, hacen una serie de cosas, y tienen una supervisora que es la mamma, que es la que lleva
Una cocina un poco espectacular. Y eso será sábado por la tarde a las 7:30 y domingo a las 12:30 A las 12:30. para ponerle un poquito el colofón a esta ruta de la tapa, donde bueno, Colabora con nuestra concejalía, Sí. la de Playas, Turismo y Medio Ambiente, Ajá. y la de Cultura. Entonces Y la de hemos hecho ahí un remix entre las 3 concejalías y vamos a ver qué pasa. queda un fin de semana perfecto en Alboraya, ¿no? Claro, Fin de estupendo. semana fantástico. Si le añades playa, le añades huerta, le añades horchata y le añades todo, pues ¿dónde Aunque vas para a este estar fin de mejor? semana anuncian que el Pero tiempo es se revuelve un poco. Es mentira. Bueno, pero de todas formas, que tampoco es malo que llueva, ¿eh? No Bueno, pasa no, pero absolutamente nada, ¿eh? Que llueva el lunes. Que da llueva, igual, por perfecto. 2 días no vamos a conseguir nada. ¿Hasta dónde queréis llegar con esto, Sebastián? Pues a que sea un referente internacional. Sí. Sí. Con profesionales como los que estamos aquí podemos hacer una ruta internacional de la ruta de la Estaba comentándonos Vicente que incluso, que él también es coctelero, que esta etapa con la que ganas este año nace de un gin tonic de horchata que has hecho en algún concurso de Sí, coctelería, eso ¿no? se presentó en el año 2012 para la prestigiosa gala de la guía Michelin y querían novedad y entonces creamos un gin tonic de horchata con Que no chufa. se trata de echarle horchata al gin tonic, tiene algo sí, más de historia. no, la horchata se elabora porque Sí. el helado tiene varias fases, líquida, sólida y semilíquida. Entonces, en lo que es la propia horchata o chufa, su grasa vegetal, en el contacto con la tónica carbónica, hace una espuma. ¿Vale? Y ahí se creó un gin tonic con horchata y con ginebra valenciana ginseng. Entonces se creó un referente de Alboraya en la guía Michelin durante el año 2012, 13, 14 y 15. Pablo, tú como padrino de esta 10ª edición, hablaba Sebastián de llegar a que tenga un reconocimiento internacional. ¿Lo ves o no lo ves? Por supuesto. Sí. Sí. Más como pude estar allí de jurado y de padrino, pues lo probé en mis propias carnes, ¿no? Que me lo comí todo. Entonces, había mucho nivel. Mucho. Y si me dice que hay 27 participantes y se presentaron, no todos se presentaron al concurso, pues me faltaron unos cuantos por probar. Sí. Y el nivel era alto, ¿eh? El nivel es alto, eso es una muy buena noticia porque eso quiere decir que el recorrido que tiene estos es todavía mucho mayor. ¿Queréis avanzar más, que sea algo más que tapas o atinar o dirigir el tiro a la tapa para que coja más fuerza? En la Concejalía de Desarrollo Económico, que es la que tengo yo el honor de dirigir, pues también planteamos en una no cuajo unas jornadas gastronómicas. Sí. Es muy difícil porque hay que hacerlas cuando estén los hosteleros en temporada baja, entonces no todos los acoplan porque hay playa, hay casco urbano. Sí. En fin, eso no terminó de cuajar, pero no hemos desechado la idea. La Bueno, ruta de pues la tapa. Alboraya sigue estando de moda. Este fin de semana la cita es desde mañana mismo, empiezan ya en los 27 establecimientos que participan a poder ya hacer esa ruta de la tapa y a partir del fin de semana, aparte y más allá de la propia ruta de la tapa, van a tener algunos espectáculos, como ya nos ha contado el concejal Sebastián Torres, que van a amenizar un poco y hacerle o ponerle más colorido a esta ruta de la tapa, que viene justito en el fin de semana que empieza la campaña electoral. ¿Cómo lleva la campaña electoral, concejal? Hasta mañana, a las 12:01 no podemos empezar. Bueno, pero... Ahora estamos en Lo que pasa pre-campaña. es que no es lo digo yo, no lo sé. No es lo mismo, aunque Alboraya sea un pueblo muy potente, no es lo mismo en las grandes ciudades que en los pueblos, ¿no? Ahí la precampaña se hace durante 4 años y en el día a día con los ciudadanos, ¿no? Sí, la precampaña empieza el día siguiente De haber ganado las elecciones. a tomar posesión del cargo. Pero bueno, la campaña empieza mañana a las 12:01. Pero estamos preparados. Vale, pues que vaya todo bien y sobre todo que vaya todo bien esta ruta de la tapa que arranca mañana en Alboraya y que va a producirse durante todo este fin de semana. Y me imagino que Vicente y que el padrino participa o no piensa participar nunca. No, es que lo bueno de esto es que solo es la gente de Alboraya. Pues monta un restaurante en Alboraya. El pueblo de al lado, este que se llama Valencia, pues ahí no podemos concursar, Vale. solo vamos a comer. ¿Ya estamos dándole vueltas a la tapa del año que viene o no? Sí. ¿Sí? ¿La tienes ya más o menos? La tengo muy clara. ¿Sí? Ah, muy clara. Sí. Sí. Tengo muy clara y va a haber horchata, va a haber chufa y va a haber una explosión de sabores espectacular. Pues muy bien, daros la enhorabuena por esa 10ª edición, que vengan muchísimas más. Ese es el trofeo del ganador del concurso de tapas, pero ahora viene el fin de semana
glorioso de la Ruta de la Tapa, que vaya todo muy bien, que se espera llover el lunes, que no pasa absolutamente nada, que ha de llover, pero si es el lunes tampoco pasa nada, y que vaya todo muy bien, concejal, y enhorabuena al campeón y enhorabuena al padrino por esta iniciativa.